soluciones pragmáticas o del uso del lenguaje pragmático. También en el desarrollo es un proyecto que, a pesar de que estamos en neurobiología, yo no les voy a presentar lo que he hecho, les voy a presentar cerebros, les voy a presentar lo que queremos hacer, la propuesta está abajo, ¿no? en un tema que son los relativamente nuevos, y aprovechamos que hay lingüistas que nos pueden echar la mano, a ver si empezamos bien. Entonces, bueno, es el proyecto que estamos construyendo. Y también está Nelsi trabajando en y bueno, para entender la metáfora, tendríamos que, bueno, lo que hemos hecho es revisar la metáfora como se ha estudiado y se estudia principalmente en adultos. Entonces, primero les voy a explicar lo que se ha hecho en adultos, o van a enfocar en adultos, y luego vamos a empezar ya en el estudio del desarrollo o de la implementación. El lenguaje, como ya lo dijeron ayer, Esna y ahora Alan, es parte del lenguaje figurado, es un lenguaje no literal, que incluye no solo metáforas, refranes, ironía y metonimia. Y la metáfora es un fenómeno pues lingüístico en el que el significado literal de una expresión no es el significado que quiere transmitir el hablante cuando enuncia esa frase, ¿no? Por ejemplo, cuando Romeo dice Julieta es el sol, no quiere decir que Julieta es un astro, una estrella de forma redonda, el plasma, ni que es el centro de un planeta que le da energía y que todo el sistema planetario gira alrededor de él, ¿no? Lo que hacemos es interpretar esta frase, que sería la frase metafórica, Julieta es el sol, en función de información que está más allá, o que no se restringe pues, a la frase Julieta es el sol. Y esa otra información la podemos recabar por el contexto o del contexto. Cuando sabemos que, bueno, cuando estamos leyendo la obra, nos damos cuenta que Romeo es un adolescente enamoradizo, y que además, al decir esta frase, está en un contexto en el que ve salir a Julieta en su balcón y dice, pero alto, ¿qué luz alumbra esa ventana? Es el oriente y Julieta es el sol. Eso es suficiente para entender que solo una propiedad del sol es transferido a Julieta para describir, en este caso, que le ilumina la vida, una fuente de luz o algo así, ¿no? Entonces, bueno, este sería un tipo de metáforas. Como se entiende ahora la metáfora, es que involucra pues, la transferencia de conocimiento o de una propiedad de un dominio conceptual a otro dominio conceptual. Ajá. Entonces, por ejemplo, Julieta es el sol, se traslada una propiedad de sol a Julieta. Entonces, del dominio conceptual que es tomado de la propiedad para ser trasladada, se conoce como dominio fuente, de dónde va a surgir la propiedad, y al donde llega esa traslación se le conoce como dominio destino. Y así lo voy a manejar de ahora en adelante: dominio fuente en azul, dominio destino en rojo. Y hay otras tantas metáforas que no las encontramos necesariamente en la literatura, es decir, hay frases metafóricas que las usamos en la vida diaria. Por ejemplo, el tiempo vuela. Cuando decimos el tiempo vuela, no es que verdaderamente el tiempo sea un objeto que se desplaza en el aire, sino que es una frase metafórica en la que describimos al tiempo como si fuera movimiento o un objeto que se mueve, ¿no? Y es otra cosa que nos llamó la atención de la metáfora, que no son figuras retóricas que se encuentran únicamente en la literatura. O sea, no necesitas ser un Shakespeare para usar metáforas. Las usamos en la vida diaria, son expresiones de la vida diaria. Y por ejemplo, aquí es el ejemplo del tiempo, ¿no? Donde el movimiento, que sería el dominio fuente, es una experiencia sensoriomotora, ¿no? Que nosotros experimentamos el movimiento desplazándonos con movimientos, especialmente desplazamiento motor, y así es como lo experimentamos de manera sensoriomotora, que construye esquemas cognitivos para entender regularidades abstractas que no podemos experimentar de manera sensoriomotora, por ejemplo, el espacio y el tiempo. Y entonces así utilizamos frases como, por ejemplo, el tiempo vuela, la hora de la comida se está acercando, la Navidad se acerca, la primavera se va. Y hay otras tantos tipos así de metáforas, como comprender es ver, es decir, describimos propiedades sensoriales, visuales,
para explicar o para describir fenómenos de comprensión cuando nos vamos a entender, ¿no? Por ejemplo, cuando entendemos algo decimos, ahora veo. O cuando tú quieres saber si te han entendido, preguntas, ¿cómo ves? ¿No? Y así parece ser que, bueno, al menos la profesora Leico, pues que el lenguaje está plegado, pues, del uso de metáforas, ¿no? Muchas veces incluso son automáticas. Y entonces, bueno, si la metáfora está presente en la vida diaria, debe tener una función importante, debe tener algo relevante en el lenguaje, incluso en la cognición social. Luego, la aproximación tradicional de la metáfora es que lo deja en el plano del lenguaje, ¿no? Que sugiere que la metáfora es creada de nuevo y no refleja ningún aspecto preexistente de cómo se conceptualizan las ideas, el conocimiento y los eventos. O sea, restringe el uso de la metáfora al uso de la lengua o al uso del lenguaje, ¿no? Una aproximación más reciente, dada por los lingüistas cognitivos, da un vuelco totalmente radical. Sugiere que la metáfora es un instrumento cognitivo y que es fundamental no solo para el lenguaje, sino lo extiende más allá, que incluye al pensamiento y a la experiencia. Y la metáfora además refleja la manera de organización conceptual que usamos para entender el mundo, ¿no? O sea, refleja la organización conceptual que se va construyendo a través de la experiencia, y eso parece ser la esencia de la metáfora según esta teoría o esta aproximación, en donde entender y experimentar un dominio conceptual abstracto, como el que decía tiempo-espacio, se hace a partir de un dominio consolidado o que se desarrolla al principio durante el desarrollo, por ejemplo, sensorio-motor. En el caso del ejemplo de tiempo y movimiento sería el desplazamiento motor. Entonces, otros ejemplos al respecto sería, por ejemplo, que utilizamos la propiedad sensorial de claridad o oscuridad para entender, explicar conceptos abstractos como bien o mal. Y lo usamos tanto que incluso para describir a los malos de una película decimos el lado oscuro de la fuerza, ¿no? No necesitamos decir los malos de la película. Otro de las más comunes es describir el afecto en función de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que Julia es cálida, decimos que Julia es afectuosa o es afectuosa. Entonces trasladamos propiedades de un dominio a otro. Sin embargo, eso no siempre se cumple. Al menos el análisis que hemos hecho de la literatura no siempre es así como se hacen las metáforas, de un dominio sensorial a un dominio abstracto. Por ejemplo, en la frase que tiene el asterisco, no cumpliría eso, porque cuando decimos que las nubes son algodones, las dos, tanto el dominio fuente como el dominio destino, son sensoriales visuales, o sea, son físicos. Aunque si bien utilizamos la propiedad del algodón, ¿no? De cómo se ve y cómo se siente cuando lo tocamos, para describir cómo se ven las nubes y cómo se sienten. Entonces, vamos, puede haber entonces metáforas que vayan de dominio fuente físico concreto, sensorio-motor, a dominio fuente, a dominio destino, abstracto, pero también puede haber de dominio físico a dominio físico, como es el último caso, ¿no? Y de acuerdo a cómo está descrito el desarrollo de los esquemas conceptuales, la última metáfora, la que va de dominio físico a dominio físico, ya las primeras en desarrollarse, respecto a aquellas que requieren la transferencia de propiedades de un dominio físico a un dominio abstracto. Entonces, específicamente lo acoto a la comprensión de la metáfora. Se han propuesto varios esquemas, ese es uno de los más citados en la metáfora, que lo describen como pasos secuenciales. Es decir, el paso 1 sería la interpretación literal. Cuando leemos Julieta es el sol, lo interpretamos primero como Julieta es el astro redondo, en forma casi perfecta redonda, hecha de plasma, etcétera, etcétera. Y después decimos, a ver, un momento, aquí hay una forma, eso no puede ser así.
Y entonces reconstruimos la interpretación en función del contexto para dar la interpretación literal. Sin embargo, como ya me empezaron a decir con Alan, no necesariamente es así. O sea, no necesariamente seguimos este curso para comprender la metáfora. Nos podemos ir directamente al paso 3, es decir, a la interpretación figurada o metafórica. Y no necesitamos hacer el 1 y el 2. Pero como este es uno de los modelos más utilizados, pues se quedó, digamos, para proponer cómo es que también se desarrolla esta capacidad de comprensión de metáfora durante el desarrollo, que entonces se supondría que primero se tendría que consolidar la interpretación literal del lenguaje durante el desarrollo y solo después la interpretación figurativa o no literal. Entonces tendríamos que esperar a que se consolidara el literal para poder estudiar el lenguaje figurado de los libros. Bueno, y justamente es uno de los dos postulados en el desarrollo de la metáfora, ¿no? Uno es que la comprensión de la metáfora depende del desarrollo de otras funciones cognitivas, lo que también ya decían hace tiempo, entre ellos pues la consolidación del lenguaje figurado. Pero dentro de esas funciones cognitivas, claro, como la metáfora necesita interpretar la frase, pero también en función del contexto se requerían aquellos procesos cognitivos que estuvieran interpretando al contexto y no solo la frase en sí misma. Entonces, entre los candidatos para interpretar el contexto que incluya las circunstancias de la interacción del contexto y a los interlocutores, sobre todo el hablante, ¿qué intención tiene al decir eso que está diciendo? Se incluyen las dos primeras mecanismos cognitivos, la primera funciones ejecutivas, que también ya lo han hablado, que lo definió por primera vez como las capacidades para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y socialmente aceptada. Son pues unas funciones ejecutivas de dominio general que parecen muy apropiadas para procesar las claves relevantes del contexto para estudiar la metáfora, ¿no? Entre ellas han propuesto la capacidad de adquirir, mantener información, manipular información y actualizar información dependiendo a los cambios que están ocurriendo en el contexto, a la dinámica de un contexto social. Y eso se conoce como memoria de trabajo. Otra de las funciones cognitivas que se ha considerado para esto es control atencional. Dentro del contexto, de toda la información del contexto, hay tanta información en el contexto que no todo sirve, que no todo es relevante. Entonces lo que hay que hacer es un filtro, una resolución de competencia de aquello que es relevante, de aquello que no es relevante, inhibir lo que no es relevante y solo hacer con lo que es relevante para hacer la interpretación. Y eso sería pues control atencional. El último es flexibilidad mental, que por eso apostamos también por los resultados de Giovanna. Es dado que se tiene que transferir información de un dominio que sería el fuente a un dominio que sería del fuente al destino, requerimos la capacidad de una flexibilidad, de modificar los esquemas y permitir cambios. Y eso también a eso se debe la flexibilidad mental, ¿no? El segundo componente para evaluar el contexto es lo que también ya explicó Giovanna, que forma parte de la cognición social, es un dominio específico para describir estados mentales o para la atribución de estados mentales a otros, para describir, entender, incluso predecir la conducta de los otros, que eso sería fundamental para entender cuál es la intención del hablante cuando usa una metáfora, porque no es lo que dice literalmente, es lo que quiere decir, la intención de decir. Entonces, las funciones ejecutivas, su desarrollo empieza tardío, o sea, unos 5 o 6 años, y termina más o menos en la tercera década de vida, o sea, es larguísimo su proceso de desarrollo. Y la teoría de la mente se ha descrito que empieza su desarrollo, ya los primeros indicios de poder inferir estados mentales de los más o menos en los 4 años de edad, y termina más o menos 9 a 11 años de edad. Entonces, si esto es verdad, tendríamos que esperarnos a que se consoliden estas y entonces luego evaluar
estudiar el uso de la metáfora, ¿no? O por lo menos que empiecen a desarrollarse. Y finalmente, para el segundo punto, que también se supone que tiene que ser considerado el lenguaje literal, que está asociado con el vocabulario, o digamos con el uso de la palabra para indicar o designar objetos, tal y cual lo diría el diccionario, digamos, que implicaría el conocimiento semántico conceptual del mundo, ¿no? Y eso sí empieza relativamente temprano, más o menos a los 18 meses de edad, con la explosión del lenguaje, pero ¿cuándo termina? Probablemente nunca, ¿no? Siempre estamos adquiriendo información nueva. Entonces, bueno, revisando ya la literatura, ¿qué estudios había que estudiaban la metáfora durante el desarrollo? Uno de los estudios más citados es este de Vilo de 1981, que nos dice que a los 3 años de edad ya hay uso de expresiones metafóricas. Entonces, pero no se supone que dependen de esos que empiezan hasta los 4 o 6 años de edad. Entonces es bastante polémico por lo que he estado leyendo, el desarrollo del lenguaje, y eso depende mucho de quién lo hace, cómo lo hace y cómo define el metáfora. Entonces aquí les muestro algunos tipos de estudios que determinan o han descrito que la comprensión del lenguaje se da en diferentes edades, y eso es también mucho por cómo definen o cómo entienden el lenguaje. Algunos, los que dicen que a los 3 años, sostienen que a los 3 años existen ya metáforas genuinas, gracias a un razonamiento relacional, un razonamiento analógico, es decir, hacer comparaciones entre dos entidades que son diferentes y que se asemejan o tienen similitud en alguna cosa. Hay otros que dicen que no, quizás a los 5 años, donde el niño ya puede hacer una comparación semántica propia entre dos elementos. Otros dicen que no, hasta los 9 o 11 años, donde el niño ya puede hacer parafraseo de la metáfora. Y hay otros estudios que dicen que incluso en la adultez se sigue desarrollando el uso de la metáfora, que hay adultos que no son tan sensibles al uso de la metáfora, ¿no? Lo que les muestro ahora es un estudio de estos en los niños que van niños desde 3 años, aquí en la gráfica lo que se usa es niños de 3 años, 4, 5, 6 y adultos. Y lo que ellos estudiaron fue la comprensión de la metáfora, específicamente la metáfora donde el tiempo es movimiento, ¿no? Es decir, son 3 tipos de metáforas en esa categoría donde el tiempo es movimiento. El primer tipo de metáfora es donde el movimiento es tiempo. Por ejemplo, el momento de comer se acerca. Es decir, como si el tiempo se estuviera moviendo en sus estamos estáticos. El segundo tiempo es donde el movimiento está estático y nosotros somos los que nos movemos en el tiempo. Nos acercamos a la hora de la comida. Y el tercer tipo de metáforas que utilizaron fue el tiempo como si fueran posiciones en secuencia. Por ejemplo, el helado va después de la comida. Entonces lo que le hicieron ellos fue evaluar la comprensión del lenguaje y la explicación, la comprensión de la metáfora y la explicación de la metáfora. Lo que se dieron cuenta es que a la edad de los 5 años, lo que se los marqué en una flechita azul, los niños de 5 años ya comprenden a la metáfora por arriba del azar. O sea, ya lo hacen, digamos. Y para la explicación de la metáfora, eso ocurre hasta los 6 años. O sea, es después la explicación. La comprensión es antes y la explicación es después. Pero la explicación no ocurre, a los 6 años no ocurre para ese tipo de metáforas donde el tiempo se queda como posiciones secuenciales. Es así hasta la adultez o hasta los adultos lo lograron hacer. Otra cosa que me llamó la atención en este estudio fue que ellos no encontraron diferencias en la comprensión de la metáfora para ninguna de las 3 entre los niños de 6 años y los adultos. Esto no es diferente en la comprensión. Y para la explicación de la metáfora tampoco es diferente esto
de esto, pero sí de esto a esto. Entonces, incluso esto también me llama la atención. Vean cómo baja, ¿no?, ligeramente de los 6 años a la adultez. Este estudio lo único que evaluó fue esto. No evaluó esas otras funciones cognitivas que pueden estar apoyando, como decíamos, la comprensión de lenguaje, y funciones ejecutivas, teoría de la mente, o vocabulario o conocimiento semántico, ¿no? Solo se quedan aquí. Otros estudios, estos principalmente en adultos y en adolescentes, más adultos que adolescentes, solo hay un estudio en adolescentes acá arriba, han propuesto estas, o han más bien demostrado pues, que estas funciones tienen una relación o una predicción para la comprensión de la metáfora, uso de la metáfora, comprensión de la metáfora. Otra vez funciones ejecutivas, teoría de la mente, pero también ya se incluye el conocimiento semántico, principalmente el conocimiento semántico de los dominios que van a ser fuente, y de los dos principalmente el puente. ¿Qué tanto conocimiento semántico tienen del puente? Y la otra es el conocimiento analógico, ¿no?, que también parece predecir que también usan la metáfora los adolescentes adultos. Entonces lo que nosotros nos preguntamos es cómo contribuyen estas habilidades cognitivas a la comprensión de la metáfora durante el desarrollo. Entonces vamos a evaluar estas y comprensión de la metáfora. Entonces nos planteamos dos objetivos. El primero es analizar la comprensión de metáforas conceptuales de 3 tipologías de metáforas, de acuerdo a qué dominios fuentes se utilizan y a qué dominios target, a qué dominios destino se construye la metáfora, y determinar la trayectoria de la comprensión para cada uno de estos 3 tipos de metáforas. Y los 3 tipos de metáforas con las que queremos trabajar es donde el dominio fuente sea físico y el destino también sea físico. El físico es el mismo. Otro que sea del físico a psicológico, es decir, donde alguna propiedad de un elemento de físico se traslada a una entidad que tiene estados mentales o psicológicos, y otra es la del movimiento exterior. Lo que predecimos, esperamos, es que haya un progreso en la comprensión de la metáfora de acuerdo a la edad para los 3 tipos de metáforas, pero que la comprensión de la metáfora sea más temprano en la tipología 1 respecto a 2 y 3. Esto es porque es de físico a físico y se supone que eso se considera antes y los abstractos después. Pero bueno, eso habría que hacerlo. El segundo objetivo que nos planteamos es analizar la contribución diferencial de estos predictores que les decía, es decir, conocimiento semántico, razonamiento analógico, funciones ejecutivas, teoría de la mente, para la comprensión de las metáforas para los 3 tipos de metáforas. Lo que hipotetizamos es que habrá una mayor predicción de teoría de la mente para la comprensión del tipo 2, de la tipología 2. Claro, porque estamos adquiriendo información de físico a una entidad psicológica que tiene que haber atribución de estados mentales para este tipo, o ese dominio semántico. Creemos que también va a haber mayor involucramiento o nivel de predicción del funcionamiento ejecutivo para la comprensión de 2 y 3 respecto a 1. Esto es porque se está trasladando información de un dominio diferente, un dominio concreto físico, a un dominio abstracto. Aparentemente creemos que puede requerir mayor funcionamiento ejecutivo. Y finalmente el conocimiento semántico, esperamos que también sea diferencial, y que el conocimiento semántico de cada tipo de dominio, o sea, ¿qué tanto conocimiento semántico tengan de cada dominio, es lo que va a permitir que también se desempeñen en ese tipo de metáforas o de tipología. De razonamiento analógico no esperamos una predicción diferencial, pero no pasa lo que sea. Lo que les muestro ahora es cómo quisiéramos trabajar las metáforas. Eso lo queremos hacer en niños de 6 a 12 años, dividirlos por edades, por años, y los adultos, ¿no?, para ver si esto también funciona en adultos. Bueno, vamos a encontrar ciertas variables. Vamos a hacer una entrevista para ver algunas características
que pueden ser importantes y que no podemos medir en la sesión experimental, durante la sesión experimental. Entre ellas, por ejemplo, si el niño usa frases metafóricas en la vida diaria, que nos den ejemplos. Queremos evaluar la semántica en función del vocabulario, vocabulario y más cosas. Razonamiento analógico, funciones ejecutivas y cognición social, que esos sean los predictores. Y el tipo de metáforas, tenemos una lista de metáforas que ya construimos, ya hicimos. Y por ejemplo, en la tipología 1, que sería de... aquí me equivoqué. Bueno, el físico, que sería la 1 en realidad, es por ejemplo, el avión es un pájaro. Ese sería el metafórico, y el literal sería el avión es un medio de transporte. Para la tipología 2, que es de lo físico a lo psicológico, la propiedad de frío, de temperatura, se le atribuye a esta entidad psicológica, que Sofía es fría, y la literal sería el hielo es frío. Acá abajo, es el último de movimiento es tiempo, es muy parecido al artículo que les mostré. La hora para ir a la cama se está acercando, metafórica, el perro se está acercando a la niña, sería la literal. Y como la comprensión de estas frases se ayuda mucho del contexto, lo que quisiéramos pedirles a los de ingeniería lingüística, si nos ayudan con sus habilidades mágicas, para entender, para colocar estas frases o buscar si esas frases están dentro de un contexto, como el caso de Romeo y Julieta, ¿no? que la frase anterior nos dice mucho para interpretar la frase metafórica. Igual, si estas frases, si existe una manera de averiguar si estas frases están dentro de un texto, que pudieran facilitar o servir como contexto para facilitar, promover la comprensión de la metáfora, ¿no? Este es un ejemplo, pero quisiéramos darle, entre más contexto le des al niño, se supone que es más fácil para él poder hacer la inferencia, el entendimiento de la metáfora. Entonces quisiéramos darles contexto. Y eso es un ejemplo de un estudio, pero quisiéramos acoplarlo a México, porque además esto se hizo en Estados Unidos y bueno, más o menos lo traduzco. Como son niños pequeños, eso se hizo en 3 años de edad a 6 años de edad, se les dice, bueno, este es Julia, y se usa un moped o un títere. Este es Julia, este es Patti, la amiga de Julia, y Julia le dice a Patti, la fiesta de cumpleaños, que su fiesta de cumpleaños se está acercando, y Patti se emociona y dice, sí, qué emoción. Entonces, lo que queremos evaluar nosotros, esto sí ya es de nosotros, a cómo lo queremos hacer nosotros, es evaluar comprensión, pedirles una explicación y además un ejemplo, ¿no? Y la comprensión va a ser por elección forzada. Le vamos a dar 2 opciones y tienen que elegir una. Una es correcta y la otra es incorrecta. Esto es para que sea más fácil la calificación. En la explicación le vamos a decir, ¿y por qué elegiste la que elegiste? ¿No? Y la vamos a calificar en función de qué contexto, de qué información relevante utiliza el contexto para hacer la interpretación, y quisiéramos cuantificar esa información relevante para que fuera más fácil también la calificación. Y luego decirle que nos dé un ejemplo. Puede decirnos un ejemplo de la frase metafórica, y se la decimos, y a ver si puede generar una, ¿no? Como no podemos evaluar producción de metáforas, es solamente difícil. O sea, ¿cuál es lo más cercano que se nos ocurrió? Igual, si nos dice la respuesta, una frase, una cosa metafórica, será correcta, y si no, pues no. Entonces, lo que queremos hacer, bueno, el análisis que se haría sería comparar esto por edad. Tanto los predictores como la comprensión de la metáfora con las 3 tipologías, metafórica y literal. Y luego hacer un análisis de predicción, si el desempeño en estas funciones predice el desempeño en la comprensión del lenguaje también por edad, o a lo mejor por desempeño, quitándole edad, bueno, se puede hacer muchas cosas. Y en función de los resultados, pues ya esperamos tener información para generar una hipótesis ya en neurobiología, probablemente por alguna técnica de neuroimagen, pero bueno, primero hay que hacer esto para que funcione. ¿No? Gracias.
Pues vale. Bueno, ¿puedes hablar la primera página de hipótesis? ¿De hipótesis? Ahí está. Decimos el progreso de la comprensión de metáforas de acuerdo a la... Bueno, creo que hay algo bien importante si cuadras esto, por ejemplo, con los estudios que analizaste acerca de la adquisición, de la comprensión de la metáfora, que hay algunos que dicen que a cierta edad y entonces te encontraste que hay los estudios que dicen, desde los 3 años. Pienso yo que, pensando como lingüista, en un sistema complejo como este de las metáforas, quizás sería bueno integrar la variable del uso. O sea, yo creo que depende, cuando estás en esta etapa de crecimiento, mucho de qué tanto o qué tan poco utilicen metáforas en casa. Y hablando de situaciones normales, como si tus padres, por ejemplo, tienen una instrucción escolar mínima y te están tratando de ayudar con tarea de matemáticas y quieren explicarte algo, quizá utilicen ese tipo de metáforas, ¿no? o de usos no literales, que va también en consonancia con, no lo vi, bueno, quizá un error que lo mencioné un ratito, no sé si se mencionó en algún momento esto a Leico, ¿no? Leico, pero aquí estás trabajando, pero también con metáforas muy complejas, los conceptos de tiempos y espacios y la combinación de ellos quizás son muy complejos y podrían haber en el sistema de evaluación y experimentación las metáforas en algo más sencillo. Sí, por eso incluimos la física, de física a físico. Sí, metáforas de la vida cotidiana, pienso, ¿no? Y finalmente, en esta cuestión de la cognitiva parte, tú mismo la mostraste, que lo hiciste basándote en los estudios que hay para el inglés, supongo, no lo sé, pero quizá algunos experimentos en inglés al español, luego ver cómo funciona este tipo de metáfora, porque vi metáfora conceptual metáfora, que de hecho hay un video muy padre en YouTube, si le pones Love is a Journey de Leico, te muestra cómo el amor se está conceptualizando en metáforas que tienen que ver con viajes, y quizá identificar en español qué tópicos utilizamos, bueno, qué tipo de metáforas utilizamos para ciertos tópicos, y de ahí tener una pista para saber cómo los vamos integrando en nuestra vida, los tópicos que tienen que ver con el maíz, si te gustan los frijoles, pues o cosas, pero ya, o sea, que son más locales, haciendo también de México. Y en este sentido, México fue que Maldonado o alguien fue para allá, Maldonado está en la UAP, y creo que tiene un poquito de background más fuerte. Sí, bueno, lo que señalas es sí, básico para muchos de los proyectos, ¿no? La frecuencia de uso para nosotros es un concepto básico. El joven que hablaba hace un rato de los refranes, ahí está. La diferencia, porque hablabas de familiaridad y ¿cuál era el otro concepto? Literalidad, ¿no? Para nosotros eso, la frecuencia de uso separaría esas dos cosas, porque literalidad y la comprensión, el grado de comprensión, pues claro, pues, o sea, es lo mismo. O sea, todo lo que no sea lingüística cognitiva, olvídate, porque no entienden la metáfora como se ocupa en la lengua, la entienden como algo creativo. Y en la lengua el 99.99 es metáfora. Lo que pasa es que a través de la frecuencia, la saturación mental, nos olvidamos de que es una metáfora. Entonces el libro que te conviene, y también lo mencionó Edna ayer, es el de Turner y Fauconnier sobre conceptualización. Hay más, pero ese es un libro muy fácil de leer y muy interesante. Tú lo mencionabas en tus referencias, Turner y Fauconnier. En la UAC, Ricardo Maldonado es probablemente en México el lingüista cognitivo más importante. Él estudió ahí en California. Y entonces va viniendo a Querétaro, pues por ejemplo Turner estuvo hace un par de años o 3, ¿no? Presentando ahí esto. Entonces, si
sí, con mucho gusto podemos revisar en eso último que mencionabas de la fase de elaboración, ¿no? Las 2 y 3, con muchísimo gusto, ahí te echamos la mano en lo que sea. Pero pues leer el libro de Turner y Fauconnier te va... O sea, está muy interesante, pero empiezas diciendo el lenguaje literal y el lenguaje, ¿cómo le llamas? Figurado. Todo el lenguaje es figurado, el lenguaje es simbólico. Lo que pasa es que como lo usamos cada día no nos damos cuenta, pero todo, o sea, abrir la puerta o abrir la camisa o abrirte las venas, o sea, cada cosa es una cosa distinta, ¿no? Entonces, esa conceptualización lo que pasa es que no la vemos, ¿no? Pero con mucho gusto ahí el grupo de lingüística de la UAC te podemos ayudar, bueno, a ti y a todos ustedes, ¿no? Arreglamos algún seminario o algo con muchísimo gusto. Pero bueno, pues un trabajo muy prometedor, ¿no? Muy interesante, si es terreno virgen, ¿no? Digamos, para explorar, muy interesante. Y de lo de las metáforas en español, yo pensaba en los corpus que tienen, o sea, ¿qué es lo que se usa en México? Pues tenemos que nadar en los corpus. Sí, o sea, que ustedes tendrían para ver qué es lo que se usa en México, tradicional o usual en términos de frecuencia. Exactamente. Y se puede, ya hacer muchísimo trabajo, de sensibilidad de acuerdo a la edad. O sea, que... Ahí, pues, digamos, nosotros dejamos de usar corpus cuando tu búsqueda ya es tan específica que no existe un corpus y entonces se pasa al método experimental, ¿no? Entonces ese es lo que dices, bueno, pues tengo que hacer entrevistas. ¿Por qué? Porque no hay un corpus de niños y tal. El Childes es, o sea, sí está en línea, o sea, si quieres ahora en la red te lo muestro. Los del Sketch Engine lo tienen en línea, o sea, está etiquetado, está descargado, el Childes en inglés, en español, en francés. Entonces, antes de empezar a hacer algo experimental, los lingüistas lo que hacemos es exprimir los corpus hasta la última gota. Y a partir de ahí puedes refinar muchísimo más las hipótesis. Entonces, si ahorita tienes 5 minutos, te lo muestro con mucho gusto. Y luego, pues queda abierta, por supuesto, la puerta, ¿no? Para todo el mundo que quiera, pues nos pida opinión. Y luego ustedes ya ustedes deciden, ¿no? Una observación, justo de este comentario de la lengua simbólica. Lo que no vi fue tu definición de metáfora. Supongo que estás tomando la de Lacan, pero creo que sí tienes que dejar muy clara tu definición de metáfora, porque, por ejemplo, no sé, hasta dónde una cosa es una metáfora y hasta dónde no. Por ejemplo, las personas que tienen un trastorno del espectro autista, ¿no? Tienen una fuerte discapacidad para distinguir el lenguaje figurado en situaciones sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, yo una vez supe de un caso en Inglaterra donde alguien le preguntaba, ¿Are you all right? Y él contestó, no, I'm half left. O sea, no soy todo derecha, la mitad de mí es izquierda. O sea, pero justo porque no pudo desambiguar este contexto, a pesar de la frecuencia de uso, ¿no? O sea, no solo es por frecuencia de uso, sino qué pasa en el cerebro que yo no entiendo eso. Justamente por eso creo que la teoría de la mente tiene un papel fundamental. Porque hay que inferir lo que está, la idea, la intención que está detrás de lo que está preguntando. Y los autistas quizás tienen un... Sí, pero justo esto es donde yo creo que tienes que basar tu definición de metáfora para saber, para que tú misma puedas reconocer qué cosa es metáfora, qué cosa no, y a partir de ahí desarrollar toda la investigación, porque una persona puede no entender una metáfora, o sea, el amor duele, puede ser que la persona no lo vea como metáfora, o sea, la mayoría de las personas no lo ven como metáfora, sino como un hecho, ¿no? No, pero sí entiendo, yo creo que es fundamental. Lo que pasa es que es difícil, yo creo tiempo. Pero sí, en fin, es una buena...